La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Suheili, que va a compartir con nosotros su historia de supervivencia y otras cosas muy interesantes, ya que Suheili es psicoterapeuta, aparte es actriz y hoy creo que nos va a compartir cosas muy importantes. Bienvenida, Suheili, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta. Bien, gracias. Aquí muy entusiasmada, la verdad, de participar en tu programa, de compartir con tu audiencia. La verdad es que tiene bastantes años que te sigo, que veo tus programas y no sabes lo feliz que me hace que me des la oportunidad de estar acá contigo. Gracias a ti por tu valentía y por querer aportar en un tema tan complicado como el que vamos a tocar. Así que cuando quieras, Suheili, adelante. Claro que sí. Pues mira, más que nada, a mí me gustaría como aclarar esta parte de que para mí es muy importante compartir esta historia, no tanto por como algunas veces se piensa de, ay, pobrecita, cómo sufre y no sé qué, ¿no? Sino porque al final es una experiencia que si te sucede, creo yo que lo mejor que puedes hacer es ayudar a otras personas a que no les suceda, ¿no? Cabe mencionar que, pues bueno, yo soy psicoterapeuta, trabajo mucho con personas con relaciones de pareja, pues mujeres principalmente, porque desafortunadamente los hombres casi no acuden, ¿no? Eso no quiere decir que a los hombres no les pase, pero que mayoritariamente se ve con mujeres. Y bueno, este tabú que existe alrededor de que, bueno, si estás preparada, si estás leída, ¿no? Si ya conoces de conducta humana, ¿cómo te puede pasar a ti? Entonces es algo que sí me gustaría destacar porque pues no es ajeno, ¿no? No es ajeno a cualquier persona. Bueno, a mí me gustaría comenzar esta historia contándote un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Porque también creo que es importante que como padres empecemos a poner ojo en esas cosas. Normalmente pensamos que este tipo de cosas les pasan a las mujeres que están acostumbradas a que les peguen o que las maltratan o que no sé, todas esas cosas que existen alrededor de la mujer violentada, ¿no? Del mito de la mujer violentada. Y pues yo quisiera contarte que yo sí vengo de una madre con rasgos narcisistas, ¿no? Que en algún momento, pues yo la verdad pensaba que vivía en la familia perfecta, donde no sucedía nada, donde mi mamá era como muy entregada y todo esto, pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que en realidad esa era la fachada que a mi mamá le gustaba dar ante los tíos, los amigos, los parientes, conocidos, pero dentro de la casa pues se vivía una dinámica completamente diferente. Y mi papá, por eso te digo que a los hombres también les pasa, de alguna manera vivía también esta situación de tener que, a lo mejor inconscientemente, guardar las apariencias de lo que sucedía dentro de casa. Porque si bien no era un hombre maltratado, sí estaba como muy sometido al capricho de mamá, ¿no? O de mi mamá. Claro, lo que pasa es que Este, el abuso por parte de una pareja narcisista, sea hombre o mujer, cuesta mucho de entender, ¿verdad? sí, Pero sí, realmente se vive ese abuso cuando convives con una pareja así y lo sufren las parejas y lo sufren los hijos. Y es cierto que de cara a la galería aparentan estas familias ser perfectas, ¿no? Y perfecta, también sí. tendemos a idealizar mucho a ese tipo de madre narcisista porque ella ya se encarga, ¿no? de que dependas muchísimo de ella y ella te ve a ti como una extensión de ella misma. Igual que ve también a su pareja así. ¿Mm? Sí, sí, con esta situación de tener que agradarla, de tener que atenderla. Mi mamá era como de estas personas que fingían sentirse mal o que fingían para que nadie saliera, para que nadie se moviera, ¿no? Y la verdad es que pues muchos años yo pensaba que eso era algo normal, me la vivía como preocupada de que algo le fuera a suceder. Y cuando fui creciendo y me fui dando cuenta de estas situaciones, empecé a alejarme, ¿no? Y eso fue algo que quebró de alguna manera la relación con mis hermanas. Soy la mayor de tres, porque cuando menos la del medio tomó partido en sentir que yo estaba traicionando a mi mamá. A mi papá le costó muchos años salir de esa relación. Te puedo decir que yo varias veces le dije, es que bueno, ¿qué haces aquí? O sea, si no estás bien, si yo veo cómo
de pronto son sus cambios de humor o cómo te trata o cómo lo hacía rogarle de pronto por ciertas cosas que hoy lo digo, ay Dios mío, es que ni al caso, ¿no? Pues tardó muchos años. Mi papá se divorció cuando ya tenía como 26, 27 años de casado, yo ya tenía 25 años, una cosa así. Y pues nos salimos de vivir de esa casa, ¿no? Me voy yo con mi papá, se va mi hermana la más chica con ella, pero mi papá agarra una onda como de, soy la que más se parece físicamente a mi mamá, ¿sabes? Entonces mi papá agarró como esta onda de reflejar en mí, yo creo que todo lo que sentía por ella y cambió completamente la relación con mi papá, ¿no? Proyectaba sobre ti. Sí, exactamente. Entonces se deterioró enormemente mi relación con él porque yo era muy pegada a mi papá, ¿no? Yo iba con él a todos lados. Si alguien fallecía de la familia y mi mamá no lo quería acompañar, allí iba yo con él. Si traía un proyecto nuevo, allí iba yo con él. O sea, era yo pegada a mi papá, ¿no? O sea, completamente. Entonces eso pues trajo muchos problemas y terminó corriéndome de la casa un día, ¿no? Fue una situación muy complicada, muy compleja, en la cual no me gustaría profundizar porque no es el tema, ¿no? Pero sí fue algo que a mí me marcó definitivamente porque eso también quebró la relación con mi papá de alguna forma y entonces me empecé a vivir sola, sola. Eso como antecedente. De ahí, cuando yo empecé a trabajar como actriz y como edecán desde muy chiquitita, ¿qué te digo? Como desde los 16 años. Y entre andar trabajando y andar para allá y para acá buscando pues cómo hacerme de mi propio trabajo, de mi propia fuente de ingresos, pues caí en una agencia de doblaje, ¿no? En donde yo estaba como recepcionista con la intención de que en algún momento me contrataran para otra cosa, ¿no? Obviamente para doblar o para hacer alguna situación de voz. Y ahí conozco al tipo en cuestión, ¿no? Ahí conozco al tipo en cuestión donde él hacía como los efectos de voz y después se terminó dedicando a hacer efectos de imagen en las películas y todo esto. No me acuerdo cómo se llaman, pero todo lo que tiene que ver con los efectos De visuales. edición. Ándales y todo eso. Y yo lo conozco ahí, pero cuando yo lo conozco, yo de haber tenido como 20, pues 26, una cosa así. Me acababa yo de salir de la casa con mi papá, una cosa así. Yo todavía no me corría mi papá. Y yo estaba en otra relación de pareja, ¿no? Una relación que también fue un poco complicada, pero no como esta. Y el tipo me buscaba y me cortejaba y la verdad a mí me daba igual el tipo porque pues yo estaba en otra relación, estaba a punto de casarme, la verdad no me interesaba. Al final esta relación de pareja que te cuento no se dio porque se me ocurrió hacer algunas preguntas así, tipo de, ay, ¿y cómo sería cuando vivamos juntos? ¿No? Y él me sacaba comentarios como muy machistas de, pues mira, tú te vas a levantar y vas a hacerte desayunar y mientras los niños se arreglan y yo te espero a que regreses a dejarlos en la escuela y ya desayunamos juntos. Y yo dije, ay, cabrón, no sé, ¿y cómo? O sea, ¿y tú qué vas a hacer en esta relación? ¿No? Entonces empecé yo como a ponerlo a prueba en muchas de estas cosas y decidí que no me iba a casar. De ahí entro a estudiar psicología, porque pues es mi segunda carrera. Ya tenía yo como 28 años y se me vuelve a aparecer este tipo, ¿no? Porque yo Ujú. me salí de esta agencia, se me vuelve a aparecer este tipo, ya sabes, esto que te van como apareciendo, te van siguiendo, te van contactando, ¿no? Siempre. Ay, sí. Y me dice que pues siempre ha tenido como esta ilusión de estar conmigo, de tener una relación, de que porque soy muy linda, que porque no sé qué. Y me dice, para tu carrera te hago unas fotos. Y yo, ay, pues sí, ¿no? Porque pues la verdad son cosas que uno de pronto necesita y gratis, pues quien le dice que no, ¿no? Y le dije, si tú Mm. estás, él me dijo, yo estoy estudiando, estoy practicando, hacemos como un intercambio, yo te doy el book y tú me ayudas a hacer esta parte de Y mi de tarea. paso hago un love bombing para que caigas en mis redes. Eso no te lo dijo. Eso no me lo dijo y yo todavía no lo sabía en ese momento, ¿no? Pero sí, esto del niño súper atento, súper caballeroso, que te súper respeta, que te trae el café, que guau, ¿no? Entonces Ujú. me hace las fotos, lo sube a sus redes. La verdad es que lejos de todo fueron fotos muy, muy buenas. Fueron fotos que me sirvieron para trabajar mucho tiempo, cabe mencionarlo, digo. Tampoco le vamos a quitar ese mérito al señor, ¿no? Siempre Algunos hay algo días bueno, ¿no? De hasta lo malo siempre podemos sacar algo bueno.
Así es, así es. Y entonces pasa el tiempo y pues yo le digo que no estoy interesada, que muchas gracias, se vuelve a desaparecer. Y como 2 años después me vuelve a aparecer, ¿no? Con que, ay, que la verdad, no he encontrado otra mujer como yo, que por favor lo intentemos, que no sé qué. Pero ese mero día, ya te digo que tendría yo como unos 30 años. Ese mero día, yo acababa de decirle que sí a otra persona, ¿no? Y estábamos empezando una relación, alguien que la verdad fue muy importante para mí, es el padre de mi hija, imagínate. Una relación que también fue muy trascendente. Y entonces, pues le digo que no, y me dice, es que vas a sufrir mucho si no estás conmigo. Y para mí fue así como ¿de qué hablas? ¿No? O sea, en lugar de que me digas, oye, que te vaya bien, me dijo, no, 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 es que yo te quiero mucho y pues es que hay hombres que son, ya sabes, ¿no? Poniendo todo lo que es de él en otras personas. Ya apuntaba maneras, ¿eh? Porque los Sí, narcisistas no respetan los límites jamás, pero es que además ya empiezas a ver cómo se enfada. Se enfada porque tú estás diciendo que no quieres. O sea, exacto, imagínate la gran bandera roja allí, ¿no? Ya, cuando te dicen, no, no, es que tienes que estar conmigo. ¿Quién te habla así? O sea, ¿quién es capaz de iniciar una relación de esta manera? Pues una personalidad narcisista. exacto. Pero pues yo todavía la verdad es que no podía verlo, No lo ¿no? sabía. Yo lo veía como mi amigo, no lo sabía, este, no te esperas algo así. Cuando tú no tienes esas características, esa forma de ser, no te esperas, ¿no? Que alguien te hable o te trate de esa manera. La verdad es que no. No, además es una estafa porque se presenta como alguien que se preocupa por ti, te hago estas fotos y tú esperas siempre algo bueno de las personas Claro. porque no podríamos vivir esperando que siempre nos van a hacer daño, ¿no? Exactamente. Entonces, Bueno, de después de que entrada, tienes, pensamos bien de que no nos están engañando. claro, 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 claro. Y más cuando tú no eres una persona de engañar y de Correcto. lastimar, ¿no? Ujú. Sí, sí. Mi nena nace, ¿qué te digo de esto? Han de haber pasado como 4 años, yo creo, 4 años, porque yo pues, no me embaracé luego, luego. Esto ha de haber sido en el 2017, se me ha de haber vuelto a aparecer. Y cuando yo te hablaba de esto, ha de haber sido como 2014, sí pasaron como varios años. O 2013, una cosa así. No, sí, como 2013. Y entonces se me vuelve a aparecer en el 2017 y me dice, ay amiga, ¿qué crees? Me acabo de ganar un Ariel por la película tal. Estoy muy emocionado, me encantaría que me acompañaras. Pero pues mi bebé estaba chiquita, mi bebé tenía como 2 añitos, una cosa así. Y no tenía yo como ese interés de despertarle el puedes tener algo conmigo. Y pues nada más le dije, ay, qué buena onda, me da mucho gusto, pásatela muy padre, diviértete. Unos días después me dice, ay, es que la fiesta estuvo tal y me divertí muchísimo y conocí a fulano, a sultano, la verdad es que me estoy relacionando súper bien y yo, wow, o sea, qué padre que te vaya bien, ¿no? Que sea algo importante para tu carrera, digo, es un premio que cuando menos aquí en México es bastante reconocido y pues al final es un premio, o sea, qué bueno que le vaya bien a un amigo, ¿no? Pasa el tiempo, yo te diría que como unas 2, 3 semanas y empieza a contactarme como más seguido. ¿Y cómo estás, Flac? ¿Y cómo te ha ido? Que me di cuenta que tienes una bebé, ¿cómo vas con el papá? O sea, como empezando poco a poquito, ya sabes, ¿no? A interesarse y todo esto. Bombardeo. Sí, claro, todo, total. Y además, yo acababa de terminar con el papá de mi hija y, sabes, me sentía la mujer más fea del mundo, la mujer más infeliz, o sea, gorda, mal, 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 un rompimiento de algo que tú tenías una esperanza diferente y que la verdad este hombre tampoco es una perita en dulce. Ahorita te cuento cómo va ese avanzar, ¿no? Te das cuenta, Suheili, de cómo siempre aprovechan el momento más vulnerable en el que estás más frágil para, para entrar por esa rendija, ¿no? Porque lo intentó años atrás y tú Sí. sí pusiste los límites, pero ahora que estabas destruida, pues es cuando aprovecha y empieza ese bombardeo. Entonces sí que empieza el bombardeo. Y con la guardia abajo completamente, Exacto. sí, o sea, completamente. Y entonces me invita a desayunar. Y curiosamente, para ese momento, él vivía en la misma colonia en la que yo crecí. Entonces me llenó como de muchísima nostalgia, ¿no? Y me dijo, nos vemos en tal restaurante. Y fue como un flashback de, es que esto debe ser una señal, ya sabes, ¿no? En momentos de crisis es como complicado, ¿no? Y dije, este hombre
pues siempre me ha buscado, siempre ha tenido un interés en mí, a lo mejor es el correcto, a lo mejor yo me equivoqué efectivamente en elegir a este otro en lugar de a él. Y le dije, va, nos vemos ahí, porque además no estaba muy lejos de donde yo vivía en ese momento, un par de colonias, realmente 2, 3 kilómetros en realidad. Esto de la nostalgia es muy interesante porque es una triangulación que te hace con una historia de tu vida que él comparte, y por ahí fíjate qué fácil, ¿no? Cuando estás mal y encima empiezas a ver que tenéis cosas en común y que es una persona que insiste, que no se rinde y caes. Así es. Y entonces llego al restaurante con mi nena en ese momento andaba como muy de mamá y traía su carriolita y traía su muñequita. Entonces a la hora que nos bajamos del carro, pues ayudarla a bajar y ponerlo y todo. Y lo alcanzo a ver a través del vitral del restaurante y no te miento, Marta, sentí un asco que yo hasta dije, qué grosera soy, qué mala onda, ¿por qué me siento así, no? Y traté como de no hacerme caso, ¿no? De esas cosas que No dices, no, seguir no, tu no, estoy loca. intuición. Ujú, exactamente. Y entonces pues ya lo saludé, lo abracé, le presenté a mi nena, comimos muy a gusto, muy platicando y de repente me dice, vamos al cine. Y yo estaba en una crisis económica en ese momento que yo dije, pero por supuesto que no, o sea, yo no tengo en este momento para pagarle eso a mi hija. Y me dijo, no te preocupes, yo pago. Y yo así como de, pues bueno, ¿no? Y habrá quien diga, ay, es que qué interesada, ¿cómo es posible? Si ya, no, 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 o sea, yo lo tomé como un detalle de un amigo que conocía de hacía muchos años. Te estoy hablando que yo lo conocí por ahí del 2011, estamos en el 2017, entonces, no, el 2018, ya estábamos en el 2018, entonces no te imaginas No, que mi porque vida son grandes seductores y la gente tiene que entender eso. Son personas que viven manipulando a los demás. Entonces es por eso que ahora lo explicas y dices, ay, pero claro, ¿no lo viste? Pues no, no se ve. No se ve porque te engañan bien, mienten muy bien. Y por supuesto, estamos viendo que es una persona que se esfuerza en que yo me sienta bien y yo no me siento bien. Y claro, recibes ese cariño pues con los brazos abiertos. claro, claro, claro. Entonces nos vamos al cine. La verdad ni me acuerdo a dónde fuimos ni qué película vimos, no me acuerdo, solo me acuerdo que era una película infantil y mi hija estaba muy emocionada, fueran de las primeras veces que ella iba al cine, ¿no? Entonces mi niña es muy inquieta de bailar y estar jugueteando todo el tiempo. Y entonces yo lo veía como, ay, sí, la nena, y qué bonito, ¿no? Y yo dije, no inventes, o sea, wow, qué padre, ¿no? Me emocioné. Me emocioné porque dije, o sea, esta idea que tienes de ya eres una mujer soltera, con una niña, con una historia, ¿no? Que te venden que ya no vas a tener como las mismas oportunidades. Sí lo vi, la verdad es que sí lo vi como alguien que podría ser parte de mi vida en ese momento. Después del asco que sentí se me olvidó, ¿no? Y en ese momento como que dije, podría ser. Sí, porque seduce a tu hija también. Para Sí, seducirte a ti, se tiene que ganar a tu a la hija. niña. Os llevo al cine, etcétera, etcétera. Y ahí empieza, y es cuando somos madres nos pasa. Uy, sí, Que enseguida vemos a alguien que podría pues encajar en esta vida donde tengo una hija y qué bueno que esta persona la trate de esta manera, ¿no? Y es exacto. muy fácil manipular a alguien así, Así es. Y no te hago el cuento largo, Marta, pero salimos del cine, vamos a los juegos y empieza a jugar con ella. por Y supuesto. corre con ella y sube y en la resbaladilla. Y entonces en mi cabeza fue, ¿cómo es posible que este hombre haga esto y su papá no? ¿No? Y entonces fue la primera vez en mi vida, te lo juro, que me pude sentar a verla jugar, porque normalmente me tocaba a mí correr tras ella y es cansadísimo. Ser madre soltera es muy agotador mentalmente, emocionalmente, físicamente, es muy agotador. Entonces yo la verdad ahí fue cuando dije, híjole, la verdad yo creo que sí, sí la regué, a lo mejor escogí mal, a lo mejor la vida me está dando una segunda oportunidad. Y entonces este tipo me dice que si quiero salir con él. Y yo, ay, claro. O sea, sí, le dije poco a poco, pero sí, o sea, creo que pues valdría la pena, ¿no? Y se autoproclama en ese momento mi novio. La siguiente vez que lo vi, porque nos va a dejar a la casa, la siguiente vez que lo vi llega a la casa con un ramo de flores, ya sabes, enorme.
y me agarra y me dice, es que ya sabes cómo es tu novio. Te lo juro que me volvió a dar este asco de escuchar la palabra tu novio, me volví a sentir ese asco, pero otra vez no me hice caso. Porque lo estás viendo que se porta bien con la niña, que te trata bien, que trae flores, que está presente, que está haciendo cosas que otro hombre no había hecho por ti. Y es bien triste porque ahí vuelvo a mi historia de la infancia, ¿no? De ver que mi mamá aparentemente se ocupaba, aparentemente estaba. Yo estaba muy sedienta de amor desde muy chiquita. Exacto. Y eso es algo bien, que la gente es bien difícil que lo entienda porque es tu madre. ¿Cómo es posible que hables así de ella? La verdad, en esta entrevista sí pensé un poco en qué voy a decir porque no quiero lastimar a mi familia, pero no puedo mentir. Ya mentí muchos años. No, no puedo mentir, no puedo decir que no pasó, que mi mamá no es así, que mi papá no vivió esto, porque es una mentira y es una Sobre farsa que todo, ya no quiero sostener. sobre todo no mentirte a ti misma, que es lo más importante, y a tu hija, ¿no? Porque Exacto, cuando tenemos hijos tampoco podemos ir diciendo que su abuela es la mejor persona del mundo cuando no es así. Y también nos interesa que protegerla. Entonces tenemos que claro, ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? así es. Entonces, imagínate, todo este love bombing, pues para mí fue mucho, o sea, fue demasiado. De repente el tipo se me aparecía con la cena fuera de la casa, o venía aquí al consultorio y se llevaba a la niña a jugar, y hoy lo pienso y digo, ay, qué bárbara, ¿cómo pudiste haberle dejado a la niña así? Digo, tampoco es que se la llevara a otro lado, ¿no? Yo trabajo en un centro comercial, entonces tengo a la mano el cine, los juegos, pero aún así, hoy lo pienso y digo, no, no, o sea de verdad las cosas que uno hace en este estado narcótico del amor o del supuesto amor, ¿no? Y pues bueno, en ese momento, que te estoy hablando ya de mediados del 2018, marzo más o menos por ahí, la casera me pide la casa. Y entonces yo digo, pues tengo que buscar, ya estaba yo pensando en buscar un lugar más grande donde la niña tuviera su espacio y yo mi espacio, pero económicamente pues yo no podía sostener algo así. Y entonces este hombre me dice, pues vámonos a vivir juntos. ¡Tachán! Sí, rapidísimo, ¿no? Hoy lo veo y digo, ay, Dios mío, es que estaban todas las banderas ahí, pero yo no las conocía, ¿no? Yo no las conocía. Y eso es lo que me interesa de todo esto, el que puedan ver las banderas. Muchas veces no las van a ver en el momento, pero en retrospectiva están ahí, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Normalmente no se ven al principio. Mm, sí, Pero claro, cuando no sabes del tema, lo bueno de poder hablarlo es eso, que personas que no hayan pasado por esto o estén empezando, lo vean. Por eso es tan importante hablar de estos así temas. así es. Y entonces me pongo a buscar departamento y no encontraba, porque yo quería estar cerca del consultorio para no tener que moverme mucho, ¿no? Y ahí vino algo como más fuerte, porque de pronto él abre su teléfono y empieza a buscar y me dice, mira, yo soy un fregón, luego encontré, mira, ¿cómo es posible que tú busques y busques y no encuentras? Y mira, aquí hay uno, y tres recámaras y pues, súper cerca y no sé qué, y de una vez voy a apartarlo, dame tu parte, ¿no? Y le dije, no, pues yo acababa de conseguir otro trabajo, en ese momento tenía muy poco, porque siempre he alternado con otro trabajo y el consultorio. Le dije, pues a mí me pagan hasta tal, entonces pues vamos a negociarlo a ver si nos pueden esperar hasta tal fecha para yo poner mi parte, ¿no? Yo no tenía un conflicto en ese momento en que yo pusiera una parte y la otra parte, porque además yo venía muy consciente de que yo vengo con una hija, ¿no? Y que él no tendría por qué hacerse cargo de mi hija. Y además también para mí es como esta parte de yo tener mi poder económico y que no me puedas someter por ahí, ¿no? Muy O importante. sea, sí, sí, importantísimo. Y afortunadamente fue algo que no perdí, fue algo que tenía yo ahí como muy consciente, ¿no? Nos vamos a vivir juntos y empezamos a comprar cosas. Y de repente me dice, es que quiero que esté esto y esto y esto y este tipo de material. Y yo, a ver, espérame, o sea, yo pago colegiatura, pago porque me cuiden a la niña en la tarde, pago mi consultorio, o sea, mi dinero no está a tu disposición. Si quieres hacerlo, hazlo, pero yo no puedo participar de eso. Y yo lo veía como se enojaba, ¿no? Y era como, ¿en qué momento me lo cambiaron, no? El Totalmente. primer día que nos fuimos a vivir para allá, mi hija estaba conviviendo con su papá. Y me acuerdo que yo quería hacer una salsa porque íbamos a hacer de comer.
como para inaugurar entre nosotros dos el departamento y en la noche teníamos una cena en casa de sus papás. Y ese día yo fui al centro comercial, al Walmart, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, fui al súper y compré lo que necesitaba y vi un servilletero, yo no tenía servilletero. Entonces dije, pues ya que vamos a convivir, pues a lo mejor un servilletero. Y ve la tontería, Marta, ve la estupidez, no lo puedo creer. Llego a la casa, saco las cosas y bien emocionada le digo, mira, es del color de las tablas que compramos. Pero ¿cómo es posible que hayas comprado esa porquería? Y sin consultarme, yo todo te consulto. ¿Cómo es posible que hayas comprado eso y que no pienses en mí y que seas un egoísta y ya ni te vayas a arreglar porque no vamos a ir a ningún lado porque... Y yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Porque era el primer día viviendo con él. Me sentí tan mal que me fui a encerrar al cuarto a llorar, a pensar todo esto. Y de repente después de un rato entra y me dice, perdóname, arréglate, ponte bonita, vamos con mis papás. Y yo acostumbrada a que mi mamá hiciera esas cosas. Es ese refuerzo intermitente que nos distorsiona completamente, porque no quieres creer, no quieres ver esto, pero está pasando. Pero al mismo tiempo, como es tan doloroso, entramos en esa disonancia cognitiva, ¿no? Y empezamos a intentar justificar ciertas cosas que no son justificables, pero no podemos en ese momento. Así es, así es. Y me paré, me cambié, nos fuimos, como si nada hubiera pasado. Así, convivimos como la familia perfecta, no sé qué. Ese día creo que iban a presentar, tengo los tiempos mezclados, la verdad no tengo muy claro, pero creo que ese día iban a presentar uno de sus trabajos en televisión y entonces estaban como reunida la familia y todo esto, ¿no? Entonces te digo que llegamos a la casa de su familia y había una señora ahí que no me acuerdo si era su tía o era amiga de su mamá, no me acuerdo. Y me agarran y me dicen, ¿dónde te vas a sentar? Y yo la verdad soy un poco tímida cuando conozco gente nueva, no me gusta como llegar e imponer, fue así como, pues donde mi señor diga. Y el otro así parándose con el pecho y presumiendo y la señora me voltea a ver así como, ¿de qué hablas, no? Pero yo lo decía como en tono de broma, como para encajar, como para encontrar la manera, pero él lo tomó muy en serio, muy en serio. Y fue algo que también me llamó la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención. Dije, bueno, pues es broma, o sea, no estoy buscando someterme, pero creo que él lo entendió de esa manera, ¿no? Y también llama la atención que cuando llegas como invitada a una casa, te pregunten dónde te vas a sentar, porque lo lógico sería, ven y siéntate aquí, te parece bien sentarte aquí, pero claro, ya te están poniendo en una situación incómoda, porque tú Sí, no conoces a esas personas y quién eres tú, quién soy yo para decir dónde me siento, ¿no? Entonces te exacto. sale esa respuesta, estás nerviosa, estás incómoda y es lógico, ¿no? Sí, 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 así como lo dices, ¿no? Pero eran como detallitos que volvemos a lo mismo, ¿no? Se empezaba a ver. Luego un día, igual mi hija andaba con su papá porque en ese tiempo frecuentaba mucho a su papá, o su papá la frecuentaba mucho, más bien, ¿no? Igual salgo de aquí del consultorio, paso a comprar comida, se me antojan unas hamburguesas, llego a la casa, pongo todo y lo veo que está trabajando porque puso un estudio ahí en la casa y estaba con un chavo. Y entonces entro yo de lo más natural, ¿no? Hola, que no sé qué, y voltea con unos ojos y me dice, ¿qué hace una mujer cuando dos hombres están trabajando? Y el chavo que estaba ahí, que la verdad no recuerdo ni quién era, abre los ojos y se le queda viendo y me voltea a ver así como, ¿qué onda, no? Y yo no agarré, en ese momento pensé que era broma y le dije, no, 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 perdón, es que quería saludar, los dejo trabajar con permiso. Me voy a hacer las hamburguesas con mi dinero, con mis cosas, ¿no? Y sale y me dice, prepárale a él una hamburguesa también porque se va a quedar a comer. Y el chavo con su cara de, ¿qué onda, no? Y yo dije, pues yo no soy egoísta, porque ¿por qué no le haría una hamburguesa al muchacho? O sea, ¿por qué no? ¿No? Claro. Y en eso me dice, voy a fumar, me abres la puerta. Y ahí ya me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ahí están las llaves, puedes agarrar tus llaves y abrirte solo la puerta porque yo estoy ocupada. Te dije que me vas a abrir la puerta. Le dije, ¿tú me vuelves a hablar en ese tono?
y te vas de la casa. Y el muchacho abre los ojos y ¿saben qué? Yo ya me... No, 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 tú y yo tenemos que trabajar todavía. Agarra las llaves y se sale bien enojado. ¿Qué le diría? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? No sé. El muchacho regresó, comimos las hamburguesas, ya regresó como si nada, conviviendo, platicando, pero para mí ya era así como de, pues, ¿qué onda con este tipo, no? O sea, rarísimo, rarísimo. Luego de eso, haz de cuenta que yo, ya ves que te decía que acababa de entrar a trabajar a otro lado y me ofrecieron en ese entonces, en ese trabajo, 22 más lo que yo ganaba aquí, 22,000 pesos mexicanos. Pero algo dentro de mí como que me dijo, no le digas, no le digas. Y entonces cuando él me preguntó, yo le dije que 12. Y me dice, yo no sabía cuánto él ganaba, ¿eh? No, no tenía ni idea. Y me dice, wow, con 2 trabajos yo cubro lo que tú vas a ganar ahorita. Y se notó esta como celo, ¿no? Grandiosidad, cero Ajá. empatía. Y Y yo, y bueno, yo, y ha empezado la devaluación, ¿eh? Fíjate que al sí, principio son, ahora te hago un show impresionante, tú te quedas paralizada, luego te pide perdón o si, hace ver que no pasa nada y tú vas cayendo en esa trampa de el refuerzo intermitente. tira, Es, floja. al principio es un te doy todo, luego empieza el cada vez te doy menos y finalmente lo que acabo dándote son migajas, ¿no? Entonces es así como en la fase de love bombing, para que tú quedes secuestrada emocionalmente, te hacen toda esa fantasmada que es mentira, pero te la crees. Y luego ya te vas quedando cada vez más atrapada, como comentábamos, ¿no? Porque al final estás tratando de recuperar eso que tuviste en algún momento y que te hacen pensar que es tu culpa que no lo tengas, ¿no? Correcto. Constantemente proyectan esa culpa, ese miedo y esa vergüenza tóxica, ¿no? Fíjate cómo te ponía también en compromiso delante de otras personas y cómo sentimos esa vergüenza tóxica que nos paraliza, nos paraliza. Sí, así es, así es. Y te digo, con este tema del dinero fue algo como muy marcado, ¿no? Me acuerdo una vez que fuimos, pues de estos días que fuimos a comprar las cosas para la casa, me dice, yo soy muy administrado, o sea, yo sé para qué necesito esto y cuánto me queda, o sea, cuánto me puedo gastar, no es como que gaste y después, ay, ya no me alcanzó, ¿no? Yo sé cómo van mis cuentas. Y yo no contaba con su dinero, entonces tampoco me parece justo que cuenten con tu dinero cuando no fue una negociación previa, ¿no? Y me dice, hoy te toca invitar a ti y quiero comer ahí. Y yo así de, no era un restaurante caro, la verdad es que es un restaurante como muy X, pero al final es esta parte de hacerte pagar algo que no tienes. ¿Y Correcto. qué crees, Marta? Ahí voy y pago el capricho del señor. Y obviamente después me andaba tronando los dedos porque no completaba yo, porque ya estábamos por julio, agosto, una cosa así, para los útiles de mi hija, ¿no? Entonces, esas son cosas que quieras que no me ha costado mucho trabajo sacar de mi sistema, perdonarme, em, poner a mi hija en riesgo, es algo que, ay, te lo juro que me ha tomado mucho tiempo. Es algo que me he querido borrar de mi existencia, que me ha costado mucho trabajo hablar en terapia y es algo que es importante y que quiero mencionar. Háblenlo, díganlo, no las van a juzgar. Si estás con un buen terapeuta, no te va a juzgar. Y si te juzga, muévete con otro terapeuta. Porque da mucha vergüenza decir cómo es posible que yo, una mujer que trabaja, una mujer que puede conseguir lo suyo, que no estaba buscando quién la mantuviera, porque también fue algo que se manejó en algún momento, haya caído en una situación así. Hubo una vez que se enfermó mi bebé, me llaman de la guardería y pido yo permiso en el trabajo para llevarla al doctor. Mi papá es médico, pero pues yo tenía que comprobar en la escuela y en mi trabajo, entonces terminé en el seguro. Bueno, aquí es el servicio social, el gratuito por parte del gobierno, y le pido a mi papá que si se puede quedar con mi niña, ¿no?
Entonces, en lo que voy a dejarla al hospital, que la revisen, lo que la llevo la casa de mi papá y me regreso, mi jefa me dice, pues tienes que reponer el tiempo que te queda. O sea, todo lo que no estuviste aquí lo tienes que reponer. Y le aviso yo a esta persona que pues voy a salir tarde y me dice, no te creo. No te creo porque seguramente andas de piruja y seguramente te vas a quedar con no sé quién y vas a hacer no sé qué. Y le dije, pues si no me crees, saliendo, vienes por mí y me acompañas a recoger a la niña, ¿no? Y entonces yo le marco al papá de mi hija, es como de hazte responsable, por favor pasa a casa de mi papá por la niña y nos vemos en un punto medio para que no tenga yo que transitar tanto. Y el otro, pues súper enojado, me dijo que nos veíamos en un lugar que a él le convenía, pero que a mí me alejaba como mucho, ¿no? Y mi entonces pareja se enoja, se molesta, que cómo es posible que vamos a llegar hasta allá, que no la traiga, que si yo quiero regresar con él, que cuál es el punto de ir hasta allá, que por qué no que se lleve a la niña, o sea, mal plan. Y vamos caminando por Mazarik, que es una calle muy famosa acá en Polanco de la Ciudad de México. Te lo menciono así porque es una calle transitada, es una calle iluminada, es una calle, pues que no representa como mucho peligro, ¿no? Y de repente me empieza a decir, dime si quieres regresar con él y dime si tienes algo o si de verdad te saliste a llevar a la niña porque yo no valgo y empieza a darse de puñetazos en la cara, ¿no? Pero así, es que yo no valgo, es que yo no soy. Y dime si quieres que terminemos ahorita, dímelo de una vez y agarra y se para en la... Entonces te digo, se para enfrente de un banco y me dice, me voy a estrellar si no me dices. Y entonces le digo, si tú sigues haciendo eso, voy a parar una patrulla y les voy a decir que me estás molestando. Y entonces lo vi como se friquea, como sintió, yo creo, esta parte de que ya no podía en un momento dado seguirme metiendo miedo. Y entonces se cayó y caminó y caminó y caminó. Llegamos al metro, nos metemos, callado, 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 y de repente me dice, no te voy a acompañar. Y yo así de, ay, Dios mío. Si sigues así, me voy a quedar en casa de mi papá. Agarro a mi hija y me voy a casa de mi papá. No, no, es que no quiero que este güey me vea con la cara toda moreteada. Le dije, ah, pues eso hubieras pensado antes de venirte golpeando, ¿no? No, 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 es que, ¿qué va a pensar? Le dije, ya me seguí caminando y siguió atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Recojo a la niña, el otro también así con su pues, carota de celos, me avienta las cosas de la niña. O sea, yo estaba entre la espada y la pared, ¿no? Agarro a la niña, nos vamos a la casa y ya, termina por ese momento la situación. De ahí empieza a revisar mi teléfono. Yo tenía un amigo que es ahijado de mi papá, que no estaba conforme con lo que yo estaba haciendo. Y me dijo, es que ese güey te va a hacer otro hijo, te va a dejar y al rato vas a estar. Entonces este tipo ve la conversación y es que este quiere contigo y es que cuántos somos y es que cuántos más y es que cómo es posible. Y entonces empieza a abrir mis mensajes de años atrás y es que por qué te escribes con este y es que este por qué y bloquea y bloquea y bloquea y bloquea y bloquea. Y yo así de, oye, pero son mis amigos que, no, 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 es que tú no debes de tener este tipo de amistades y no sé qué. Y además tú me dijiste que tenías problemas con tu hermana, ¿por qué te sigues hablando con ella? ¿Cómo es posible? Eres una mentirosa, todo lo que me dices no es cierto. Y yo, o sea, ya era un momento en el que, horrible, fatal, 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 fatal. Sí, fíjate que aquí vemos clarísimo ese control que necesita tener siempre el narcisista, el sentido de derecho, de yo tengo derecho a todo y tú no, y también lo que decimos, esa indefensión aprendida en la que empiezas a entrar y tienes ese miedo ya, no sabes cómo actuar, empiezas a paralizarte y ese gaslighting, ¿no? Que te distorsiona absolutamente la realidad y cómo tú tienes que percibir las cosas, que tiene que ser desde su punto de vista distorsionado Sí, sin y duda. entras en mucha confusión. Exacto, exacto, porque además también vienes de una historia en donde parece que el amor es así, te enseñaron que el amor es así, que uno se puede equivocar y corrige, pero en realidad eso no son equivocaciones ni correcciones, no es manipulación. Pero bueno, o sea, es todo un proceso, todo un proceso. Llega un día en el que yo llegaba de trabajar antes que él y estaba yo agotadísima. Imagínate el consultorio, esto, aquello, la niña, agotadísima. Yo llegaba por mi hija tipo 8 de la noche a preparar todo para el otro día, agotadísima, pero yo no me podía dormir si él no llegaba porque, bueno, santo drama, ¿no? Si no le dejaba yo ahí, estaba cenando con él y bueno.
Entonces me quedo el yo abuso narcisista te va debilitando a todos también. los niveles porque estás trabajando como puedes tirando adelante, pero estás conviviendo con una persona abusiva que te está maltratando y te va destruyendo poco a poco. Así es. Y entonces ese día yo me quedo dormida viendo el teléfono. Él llega, me quita el teléfono sin que yo me dé cuenta y de repente nada más escucho cómo está refunfuñando y aventando cosas y sacando zapatos y ropa y no sé qué, y es que eres una piruja y cómo es posible que te sigas escribiendo con este güey y que hables tan mal de mí y no sé qué, y aviente y aviente. Y yo me paro toda friqueada. Mi primera reacción fue mi hija, o sea, él está parado en la puerta, yo no puedo pasar, si este se pone loco, mi hija, ¿no? Entonces yo me paro bruscamente y ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Y entonces va y abre la puerta de la niña y para que aprendas cómo se hacen las cosas, con las nalgas, como tu mamá gritándole a mi hija en el oído, mi niña dormida, mi niña de 3 años casi. Te lo juro que es una escena que me da tanta impotencia. Pues, no sé cómo lo quito. Cargo a mi niña y la abrazo. Y me la llevo a la sala. Yo me quería salir de ahí en ese momento. No pude. Es más fuerte que yo, más grande que yo. Sentí un terror. Y me dijo, ¿a quién mato primero? ¿A la niña o a ti? Y yo abrazando a mi hija, ¿no? Y de repente se sienta en el sillón y me dice, no vales la pena. No vale la pena que yo vaya a la cárcel por ti. Por una piruja. Y empieza a decir no sé qué tanta cosa y yo abrazando a mi hija, la verdad lo único que pude hacer fue pararme, meterme al cuarto de mi hija, poner seguro y me metí a la cuna con ella a dormir abrazándola. Al día siguiente yo me paré normal, me meto a bañar, lo veo desde el cuarto como volteaba a verme así como que pues no me vas a venir a saludar o algo, ¿no? Cambio a la niña, hago lo que puedo, saco lo que puedo, me la llevo a la escuela y me voy a trabajar. Ya se acercaban las fechas del Halloween y mi hija iba a tener una convivencia, pero con quien yo trabajaba en ese momento estaba en un programa de televisión y yo la acompañaba a hacer algunas cosas dentro de las dinámicas que ella tenía. Y entonces me dice que ese día vamos a salir tarde y que no vamos a poder ir y que no hay manera de que yo asista a ese evento. Entonces le digo a mi papá que si puede ir, a mi hermana que si pueden ir, a su papá que si pueden estar con ella, porque yo no voy a estar, que yo llego más tarde. Y bueno, van al festival, hacen todo esto y yo les marco, ¿dónde están? No, pues que estamos en el cine. Ah, pues yo los alcanzo. Te estoy hablando que de donde yo estaba, donde ellos estaban, son alrededor de 10 kilómetros, o sea, sí tomaba su tiempo. Y entonces yo le hablo a este hombre y le digo, ¿sabes qué? Sigo en la televisora, no sé cuánto me voy a tardar, llego tarde, no te preocupes. Y cuando llego con mi papá, pues llego con mi cara de susto de se me está haciendo tarde, me van a regañar, algo va a pasar, pero no digo nada, ¿no? Y mi papá me dice, pues yo te llevo, vamos hasta allá, porque además sí es muy retirado de donde ellos viven, o vivían, perdóname, a donde estaba mi casa, que estaba cerca de aquí del consultorio, era una distancia considerable. Y el edificio donde yo vivía tenía dos entradas, una principal y una que casi no se usaba. Entonces yo le dije a mi papá poniéndome muy nerviosa porque yo no le había dicho que estaba con mi papá y con mi hermana. Y le dije, déjame en la puerta de atrás. Y me dijo, pero esa es muy peligrosa, no te voy a dejar ahí. Le dije, es que no quiero que este güey vaya a ver que estoy llegando con ustedes. ¿Y qué va a pasar? Y empecé a temblar, ¿no? Yo con la niña en los brazos. Y yo le dije al papá de mi hija, le dije, llévatela, llévatela, yo llego después. Y mi hermana me empieza a ver y me dice, oye, ¿ya te diste cuenta de que tienes todos los signos de una mujer maltratada? Y yo la volteé a ver y le dije, no, no, es solo que no le dije. Y me dijo, no es cierto, estás temblando. Y el padre de mi hija me agarra de la mano y me dijo, ¿estás bien? Y me solté a llorar. Y le dije, no, no sé qué va a pasar, no sé, ahorita yo lo controlo, ahorita yo le digo, pero llévate a la niña, por favor, porque es mucho más fácil que yo haga algo si no está la niña ahí, a que tenga que preocuparme por ella también. Y me dijo mi papá, mañana te sales de esa casa. Y ahí es donde te digo que eso es lo importante del apoyo y de que estén ahí al pendiente. Obviamente ellos ya se habían dado cuenta y habían visto varios signos y señales de lo que estaba pasando, pero quizás no habían tenido la oportunidad hasta ese momento.
Y entonces yo le dije que sí. Y me dijo el papá de mi hija, eh, pues te vienes a vivir con nosotros mientras tanto, porque ¿para dónde te vas? Yo no tengo un problema, es mi hija, tú eres la mamá de mi hija. Y mañana llegamos todos y empacamos y nos vamos. Entonces, como era viernes, teníamos sábado y domingo para que aparentemente en los trabajos pues no se notara mucho estos cambios, ¿no? Entonces yo llego y lo primero que se me ocurre es abrazarlo como si algo me pasara para que él no se fuera en contra de mí a pensar en otra cosa. Le dije, es que me perdí, tomé un camión mal, no pude llegar, ay, pero ya estoy aquí, sálvame y abrázame y no sé qué, ¿no? Y yo llorando por todo lo demás, pero en ese momento le hice pensar que era por otra cosa porque tenía mucho miedo, te lo juro que tenía mucho miedo. Hiciste muy bien, Y la porque verdad es que lo que hace falta es mm, no darle la información de que tú ya te has dado cuenta y es fácil hacerle creer que él es importante, le estás dando importancia, es una buena estrategia recomendada para otras personas que te puedan estar escuchando, en lugar de ir enfrentándolo, porque ya se ve una persona violenta, agresiva y es peligrosa. Entonces, hiciste muy, muy bien. sí, la verdad es que hoy que lo veo, digo, fue la mejor manera de salirme de ahí, Sí, ¿no? Porque pues hay mujeres que en ese momento pierden la vida, cuando se enteran que los van a dejar, cuando se enteran que una ya se dio cuenta. Entonces yo pasé la noche, te lo juro, con un temor, con un no dormir, ¿no? Con una situación muy complicada, muy tensa. Al otro día le digo que me voy a ir, que mi papá ya venía de camino, que yo ya no toleraba esa situación. Y me dice, no, es que podemos echarle ganas, vamos a terapia, mira que yo te quiero, que quiero mucho a la niña, que somos una familia bonita, que no sé qué. Me dice, imagínate aquí el árbol de Navidad y los regalos. Y yo, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, de verdad, tantas cosas que han pasado, es como incomprensible pensar en esas cosas. Que no Y puedes obviamente no te entender, estoy, no puedes entender a un narcisista, es imposible entenderlo, sí, porque no, son los cambios. absolutamente absurdos. Y tú estás intentando siempre entender qué pasa. Pero el narcisista, claro, es tan cambiante, es tan incongruente y tú estás muy dañada. Y eso también es muy importante de explicarlo porque es la respuesta a por qué las víctimas tardan tanto en salir. Y Así es es. porque quedas secuestrada. Emocionalmente quedas secuestrada. Y es la definición. No puedes salir, estás secuestrada. Ujú. Cuesta mucho. Pero bueno, estamos en ese momento donde le dices que te vas y tu papá viene por ti. Sí, obviamente pasaron muchas otras cosas, ¿no? Cosas que me ha costado mucho trabajo incluso decirlas, ¿no? En mi proceso de terapia. Le pegó a mi hija, me puse como perra loca ese día, obviamente. Abusó sexualmente muchas veces, ¿no? Este, infinidad de cosas que la verdad es duro y es difícil pensar que atravesé por ahí, ¿no? Es Es muy mm, duro, es muy muy duro. duro. Hailey, ¿cuánto tiempo había pasado de relación? Cuando me fui a vivir con él, 2 meses, y Ujú. cuando nos salimos de ahí, 4 meses, o sea, fue medio año infernal, infernal. 4 meses, pero reaccionaste en 4 meses, que es muy importante. ¿Eh? Y Sí, eso también tiene que ver con tu mis redes de apoyo. formación y con otras cosas que son importantes. ¿Y sabes qué creo también? El nivel que puedes tener en un momento de fortaleza y de saber que vales, porque aunque yo estaba muy mal en el momento en el que contactó conmigo, yo sabía lo importante que era, como te decía, ¿no? De tener mi poder económico, de que una patrulla podía detener esa situación. O sea, hubo momentos en los que a lo mejor con otra situación yo me hubiera quedado años ahí por temor.
¿no? ¿Qué es lo que quiero destacar? No es porque sea mejor o peor que nadie, no se trata de eso, sino me gustaría destacar esas cosas que es importante que sembremos en nuestras hijas y en nuestros hijos también. El que valen, el que no merecen ser tratados de esa manera, en el que te puedes ir, te puedes equivocar, pero te puedes ir, siempre te puedes ir. Sí, pero es tan importante lo que dices de la independencia económica, tan importante, porque cuando tenemos hijos y no tenemos trabajo, pues entras en pánico y Así quedas es. todavía más atrapada. Así Que es. eso creo que es importantísimo. Y también poner límites, porque nos da miedo poner límites. Tenemos que perder ese miedo a poner límites. Ese autorrespeto, eso que no te hace sentir cómoda, ¿no? Eso que te hace, te decía hace rato del asco, el hacerte caso, por algo tu cuerpo está reaccionando, ¿no? Y a veces tienes tanta hambre de amor, te sientes tan minorizada que cualquier dulcecito es bueno. Y eso es muy complicado y muy peligroso. Así es. Ahora, bueno, ya salgo de ahí, pero me gustaría platicarte esto de cómo ya en terapia yo voy entendiendo todo esto. Porque la primera relación importante para mí que se da entre los 17 años y los 21 años, el tipo me minorizaba, ¿no? Es que las mujeres no pueden, es que mejor paso por ti, es que no puedes hacer esto, ¿no? La segunda persona que es con la que te decía que me iba a casar, que también fue alguien importante para mí, es que para qué estudias, es que para qué haces eso, te toca poner la mitad, o sea, cada vez más agresión, ¿no? La tercera persona, que pues es el padre de mi hija, ahí hubo violencia física, violencia psicológica, ¿no? Esta parte de no tan marcado como con esta última persona, pero cómo va creciendo la violencia, ¿no? Cómo se va dando cada vez más increciendo hasta que llego con este hombre y topa completamente con esto que venía destruyéndose poco a poco o que venía normalizándose poco a poco, ¿no? Claro, porque te Tenía que, sientes invalidada. Entonces cada vez crees que no puedes y llega otro y te machaca todavía más. Entonces llega otro y te machaca cada... Entonces dices, entonces es que yo soy el problema. Viene el culparme a mí yo no misma valgo, yo porque no puedo tener algo siempre bonito. atraigo a estos seres Ujú. y por lo tanto el problema está en mí. Exacto, exacto. Entonces te digo, me toma mucho tiempo ver esta línea, entender esta línea, hablarlo, ¿no? Complicado porque como yo que he leído, que sé, ¿cómo voy a decir esto? Y cuando se lo dije a mi terapeuta me dijo, es que eres una persona y no tenías por qué verlo en ese momento, ¿no? Vamos a trabajar en cómo es que te fuiste enrolando con estos hombres, ¿no? Para que puedas distinguirlo y salir de toda esta situación, pero no es tu culpa, no es que no hayas visto las banderas rojas y eres tonta, que es algo que quiero destacar, porque muchas veces dicen, ay, es que qué intuición tienen las mujeres, pero no para escoger pareja, ¿no? O ay, pero si ya le pegaba, ¿por qué se queda? Y son puros prejuicios que no te dejan y no te ayudan a salir de relaciones de este tipo, ¿no? Afortunadamente hoy no te puedo decir que estoy sanada porque hay muchas cosas que todavía no puedo hablar, que me duelen, que todavía me cuesta trabajo entender por qué o para qué o cómo, ¿no? Pero hoy me encuentro en una relación completamente diferente, Marta. ¿No sabes la bendición que es conocer a un hombre que sepa amar, que te pueda cuidar, que te pueda acompañar, que se preocupe por ti, que legítimamente acogió a mi hija como suya? Hoy mi hija a este hombre le dice papá, no ve a su papá biológico pues aparece cada cambio de estación si es que tiene ganas, ¿no? Y mi hija ha crecido o está creciendo en un ambiente completamente diferente, en un ambiente en donde se come en familia, hay una estructura, papá cuida de mamá, mamá cuida de papá, hay hermanos, o sea, una familia bonita, reconstruida si tú quieres, pero bonita, Sí. en donde mi hija está entendiendo el valor de una verdadera relación de pareja bonita, ¿no? Con respeto, con valores, en donde no hay gritos, no hay sombrerazos. Obviamente hay molestias, pero se hablan de otra forma, porque no tienes por qué gritar ni agarrarte a sombrerazos con tu pareja porque no estás de acuerdo, porque los desacuerdos siempre van a existir, pero es la forma en la que tú llevas esos desacuerdos. Exacto. Y la verdad es que hoy estoy muy agradecida con la vida, muy agradecida con mis terapeutas, muy agradecida conmigo misma de haber podido aceptar, porque me costó mucho trabajo, otra forma de amor.
Y ahí es donde también está el conflicto, que cuando estás acostumbrada a otra cosa, el ver la salud cuesta mucho. El aceptar una pareja saludable cuesta muchísimo. Porque si no me cela, no me quiere, no perdóname. Nadie tiene por qué celarte, porque está ahí, está sano y está sabiendo que estás en esa relación con él. Yo le dije, tengo pavor de que me revises el teléfono. ¿Y por qué te voy a revisar el teléfono? Porque vengo de ahí. Porque hasta uno lo ha interpretado como acabas de meterte con este güey en otro lado, ¿no? Y ha sido comprensivo y ha sido hasta medicinal mi marido. La verdad es que es un hombre en toda la extensión de la palabra y no sabes qué feliz soy hoy de poder reconocer que sí puedo ser amada bonito, sin chantajes, sin mentiras, sin celos, sin presiones, de tener ganas de llegar a tu casa y estar con tu pareja. Es otra cosa, parece cuento de hadas, a veces ni yo me la creo, pero trabajo en creérmela, trabajo mucho en creérmela, porque a veces me saboteo con ese tipo de cosas. Esto, el autosabotaje, qué importante esto que acabas de decir. Sí, sí, la verdad es que es muy complicado lidiar con eso. Sí, Trato hoy de llevar una mejor relación conmigo misma y con todo eso, ¿no? Pero es complicado. pero también es importante mencionar, ¿no? Estas pulgas narcisistas o esta programación que nos queda de todo lo que aprendimos y cómo tenemos que desaprender cosas también. Lo que decías, tendemos a autoboicotearnos porque nos han boicoteado toda nuestra vida y es lo que aprendimos a hacer. Entonces, qué bueno darse cuenta de esto, sobre todo teniendo una hija a la que puedes explicarle todo esto desde un lugar donde lo entiendes hoy en día. Esto es muy importante. Sí. Y fíjate que es algo que yo platico mucho con su abuela, porque pues obviamente bueno, trato de llevar una buena relación con los papás de mi ex por mi niña. Además, la verdad es que su mamá pues es una gran persona, pero también ha sido una mujer que ha sido muy lastimada. No voy a profundizar porque no es mi historia, pero me doy cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas ahí que no pudo sanar, que heredó, que me transmitió a través de su hijo y que en algún momento le dije, yo no quiero que mi hija lleve ni su vida ni la mía. Y si tengo que sacarlo de la historia para que mi hija aprenda lo que es verdaderamente el amor y escoja un hombre en ese nivel de amor, lo voy a hacer. Porque para mí no hay nada ni nadie más importante que mi niño. Mm. Y que las niñas de todas ustedes y los niños, repito, todos podemos pasar por eso, pero se ve más en las mujeres o se habla más en las mujeres. Pero me gustaría mucho eso, que educáramos de otra manera. Yo sé que desde el lado psicológico, que el narcisismo, que los psicópatas integrados muchas veces ya vienen genéticamente así y no hay mucho que hacer, pero también hay muchas madres y padres que hacen cosas que de alguna manera van formando este tipo de personalidades, el machismo que hay en nuestra sociedad todavía, la forma de minorizar a la mujer con la que todavía estamos lidiando, son cosas que podemos prevenir y que podemos cambiar para que este tipo de historias ya no existan, o cuando menos existan en menor grado, que te puedas dar cuenta, que te puedas dar cuenta que estás en peligro y te puedas retirar. Ese es mi sueño. Es un Sí, es el anhelo. sueño de bastantes personas que conozco en mi vida hoy en día. Claro, claro. Y Y de verdad te admiro muchísimo por el trabajo que haces porque compartes historias. Yo he mandado a mis pacientes a ver tu programa. Hay quien aguanta y quien no aguanta. Porque lo que quiero es que vean que no es solo su historia, ¿no? Que puedan atreverse a ver que es más común de lo que creemos, que no es porque eres tonta, que no es porque todas esas cosas. ¿Me muy explico? importante lo que decías al principio, en no intentar entender al narcisista, pero sí entender cómo funciona un narcisista, cómo opera, cómo manipula, cuáles son esas banderas rojas. Esto sí que podemos hacerlo y es lo que intentamos desde aquí. Así es, Marta. Y pues la verdad es que hoy día que me atrevo un poco más a hablar de esto más abiertamente, pues hablo en mis redes sociales, he expuesto un poco de mi historia. Lo que quiero es
llegar a más mujeres que puedan darse cuenta de que no es el amor ideal romántico de love bombing y luego yo tengo que reconstruir todo esto porque yo lo eché a perder, ¿no? Yo les digo, tengan mucho cuidado con los hombres que inmediatamente se comprometen, que inmediatamente eres el amor de su vida, porque seamos honestos. Nadie siente de un día para el otro tanto amor. Correcto. Yo me acuerdo de este hombre que una vez andaba yo con la intención de traer una perrita a casa y le enseñé la foto de una que estaba en adopción y me dijo, ay, es que ya la amo. Y a mí me hizo mucho ruido de cómo la vas a amar si la acabas de ver en la foto. Pero lejos de eso fue, ay, qué lindo hombre, ya la ama y ya nos ama a todos y es un amor y, ¿no? Pero Exacto, en lugar de decir qué peliculero, esto me suena a mí muy de película. exacto, exacto, ¿no? Pero pues exacto, películas como El diario de una pasión, como tantas que hay por ahí diciéndote que Bueno, eso es el amor y te la compras. Y te la exacto. compras, ¿no? Y vas por ahí tratando de replicar eso. Y ni que hablar de 50 sombras de Grey, ¿no? Ya que es una película que dices, pero no se da cuenta la gente de cómo atrae una relación abusiva y cómo se normaliza. El Y problema es está tan que lo tenemos romantizado eso. tan normalizado que es increíble. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los niños y a los adolescentes, porque es muy importante explicar que para mí, desde mi punto de vista, el romanticismo es equivalente al narcisismo. Entonces, una historia de amor real no tiene que ser así, como en las Así es. películas. No. Así es. Pero pues desafortunadamente, como dices, está tan normalizado y tan romantizado que una historia de amor es así, que muchas seguimos cayendo en ese tipo de Trampas. tretas. Ujú. Exactamente, Así es. exactamente. Y fíjate que precisamente por eso tengo muchos años trabajando, y digo muchos años porque no lo he podido aterrizar, en una obra de teatro que hable de esto, que concientice, ¿no? Es una forma como de llevar mi trabajo tanto en la parte terapéutica como en la parte artística, porque siento que también es una forma de llegar a más personas, de tocar más fibras, que todavía no termino de construir, pero en cuanto lo tenga te voy a compartir para que estés ahí Encantada. presente también, porque de Encantada. alguna manera entre más seamos, ¿no? Entre más difusión haya de todo esto, pues yo creo que va a ser mucho más fácil empezar a terminar con este tipo de Sí, tenemos que relaciones. alzar la voz, porque si nos quedamos calladas no va a cambiar nada. Así es. Así es, entonces, pues hay que unir fuerzas, hay que seguir buscando la manera de tocar otros corazones. Le apuesto mucho a la crianza, ¿no? Porque creo que es el origen de muchas cosas, en donde te sientas amada, en donde te sientas querida, en donde no permitas, pero con esas pequeñas fugas que existen de es que te pego porque te quiero, es que te estoy castigando porque es importante que sepas que el dolor es bueno para no sé qué cosa del crecimiento y todas esas cosas que son mitos y leyendas que la verdad solamente apuntan a que tengas que estar en un proceso de terapia largo y que tengas relaciones de pareja complicadas. Sí. Y el tú sin mí no eres nada. Eso es muy importante. Todos Nadie te va somos a amar algo. más que yo. Exacto. Y eso es muy importante porque juegan demasiado con el tema de esa grandiosidad, de que son superiores, cómo infantilizan, cómo te ridiculizan, te invalidan constantemente. Y al final acabas creyéndotelo, ¿no? Y desconectas de tu yo verdadero, de tu tú real. Y qué bueno poder volver a conectar con nosotros mismos y conocernos, porque a veces no hemos podido ni siquiera conocernos, ¿no? Así es, Marta. Pero bueno, es parte de todo este proceso y yo espero que en algún momento estemos hablando de otra cosa, ¿no? Que este tema esté tan agotado porque ya todo el mundo lo sabe y ya no se meten en este tipo de relaciones. Que Ojalá, estemos hablando de otra cosa. Ojalá algún día. A lo mejor no ojalá. nos toca verlo a nosotras, pero que algún Y día es suceda. probable que no, porque la sociedad cada vez la veo más narcisista y con actitudes más narcisistas, empezando por esos selfies, ¿no? Cómo cambió lo de hacer fotos con una cámara a un paisaje y ahora siempre salgo yo. Y necesito salir yo para sentirme validado. Y vivimos en este tipo de sociedad, con este tipo de conductas. Así que también importante encontrar tu lugar, pero no necesitar que los demás te digan Que que lo mereces, sino
te lo mereces y punto, por ser. Punto. Bueno, Suheili, yo te pediría que des un mensaje. Me gustaría que lo hicieras desde el punto de vista de terapeuta, porque hay mucha gente desencantada con los terapeutas, con el tema de buscar ayuda, ¿no? Después de este tipo de abuso. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Es complicado porque creo que muchos terapeutas no conocen a profundidad este tipo de conducta, ¿no? Obviamente somos seres humanos, no todos estamos especializados en todo, pero sí te diría, porque fue incluso algo que yo viví, que revises con quién estás, que hables un poco de qué es lo que tú quieres tratar y que él o ella te digan si tienen la capacidad para trabajar ese tipo de problema, ¿no? O que te refieran con alguien más. Porque si vas a llegar a un lugar en donde no van a validar lo que estás diciendo porque no creen que existan este tipo de personalidades, porque desafortunadamente estas personas no van a terapia, van sus víctimas. Y así es como la ciencia ha conocido cómo son estas personas, han reconstruido a partir de lo que las víctimas cuentan en relación con estos personajes. Y si llegan, es para manipular, para obtener un papel, para acreditarse ante la pareja, para hacerse la víctima ante la familia o situaciones por el estilo. Y si el terapeuta no está preparado para ver eso, pues obviamente no va a poder dar una resolución a ese conflicto. Entonces, aparte de que lo típico, que revises las credenciales de que efectivamente estás con un psicólogo que está formado como psicoterapeuta, que está formado a lo mejor en trauma complejo o que tiene conocimiento sobre la psicopatología en relación con los psicópatas integrados, con los narcisistas y todo este tipo de, esta gama, porque la verdad es que es muy amplia, ¿no? Si te sientes en algún momento juzgado o crees que no es el momento adecuado para ti para abrir ese tema y el terapeuta no lo respeta, pues entonces sí, sería importante que buscaras a alguien más. Pero el que tú puedas revisar de dónde viene, cuál es su formación, cuáles son los temas o los problemas que toca, principalmente eso te podría ayudar a enfocarte, ¿no? Ahora, ¿qué corriente podría funcionar? ¿Qué corriente psicoterapéutica podría funcionar? Cualquiera. Lo importante es que el terapeuta esté formado en este tema. Yo no estoy peleada con ninguna corriente, considero que cualquiera puede funcionar, depende del terapeuta, depende del paciente, no todos tenemos las mismas características, pero lo que sí es importante es que conozca el tema, que conozca cómo es el desarrollo de estas personas, ¿no? Y cómo se siente la víctima al estar atrapada en una relación así. A mí en algún momento alguna terapeuta me dijo, no, pero es que a lo mejor, pues tú estabas muy vulnerable en ese momento y no es que te haya querido atacar de esa manera, ¿no? Que no es que te haya querido agredir de esa manera. Y desde ahí yo dije, ¿sabes qué? No es aquí. Pero yo porque ya conocía cómo se había formado todo esto, ¿no? Porque obviamente y te voy a ser bien honesta, cuando yo vi tu programa y empecé a escuchar, dije, caray, ¿cómo es? Y me puse a investigar y me puse a investigar y me puse a investigar. O sea, te sigo hace mucho tiempo. Con esto te estoy diciendo todo, ¿no? Me puse a investigar y me puse a investigar y entonces enfoqué mi formación en eso porque me empecé a dar cuenta que efectivamente entre las personas que entrevistas y las personas que voy viendo dentro de mi entorno, me di cuenta de que efectivamente falta formación también en los psicoterapeutas. No es que sean malos, es que no podemos saberlo todo, pero tú también investiga o trata de revisar que esté en el tema en el que tú quieras tratar. Yo creo que principalmente ese sería mi consejo. Muy importante lo que dices, porque es verdad, hay personas que son públicas, ¿no? Y hablan de soluciones mágicas y de cosas que no existe una solución mágica para esto. Sí. Y lo que dices es importante, el poder conectar y el ser no juzgado por esa persona que va a acompañarte en este proceso. Es un proceso largo, de años, para recuperarse. Y bueno, merece la pena hacer ese recorrido con una persona que no te revictimice, ¿no? Y te sientas acompañada. Y sabes que también creo que es fundamental la familia, los amigos, la gente que está cerca, que está viendo lo que tú no puedes ver. Yo me he percatado que muchas veces se cansan de insistir, bueno, pues cuando tú quieras, no, ya no me pidas ayuda y la verdad las van dejando sin redes de apoyo. Quiero que sepan que es muy normal no poder salir,
es muy normal el sentir que tienes que estar ahí, que regresar, porque es el padre de mis hijos, porque es quien me mantiene, porque no sé estar sola. O sea, no es nada más una cuestión de voluntad. Hay muchos temas que se entretejen entre una persona que no puede salir de una relación así. Entonces yo sugeriría que estar listos, estar ahí, estar al pendiente, no con falsas expectativas de esta vez sí, estar conscientes que a lo mejor regresa con esa persona, pero no es porque no quieres, como una adicción, ¿sabes? Es como cualquier otra droga, ¿no? Que en algún momento dado cuesta mucho trabajo dejar y que necesitas de un proceso largo y de un acompañamiento y de que confíes en ti. Muchas veces las personas pierden estas ganas de ayudar porque creen que lo hace a propósito o que te quiere defraudar o que nada más te está viendo la cara y no es así. Afortunadamente en mi caso yo pude reaccionar, pude escuchar, me di cuenta cuando mi hermana me espejeó con esto que dijo, cuando volteé a ver a mi papá, volteé a ver a la cara del padre de mi hija, y me cayó el 20 por muchas otras razones, pero no todos tenemos la posibilidad de hacerlo y lo repito, no porque yo sea la gran cosa, simplemente yo estaba en el momento indicado quizás para escucharlo, ¿no? Exacto. Pero es eso, el que estemos ahí para las personas que queremos y que sepamos que no nos están viendo la cara, que realmente necesitan esa ayuda. Red de apoyo importantísima. Importantísimo. Así es. Bueno, Pues muchas gracias, Marta, de verdad muchas ti. gracias. Me ayudaste mucho con esto. Es un gran paso también para mí. No solo para ayudar a los demás, también me estás ayudando mucho a mí. Muchas gracias, eres una valiente y me Gracias. encantaría volver a vernos en otra entrevista más adelante, porque nos hacen falta psicólogos valientes que hablen de este tema, porque Así eso es lo es. que a mí me encantaría lograr, que aquí viniese todo el mundo a hablar, todo el mundo a alzar la voz. Así Así que es. te lo agradezco mucho, Sugeli, de A verdad. ti infinitamente. Cuídate Muchas gracias. mucho, Tú te mando un también. fuerte abrazo y Igualmente. estamos en contacto, ¿vale? Con mucho gusto. Te mando un besote y muchas gracias por todo tu A trabajo. ti también. Bye. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Si quieres ayudar a compartir esta información, dame un like, apoya este trabajo y comparte por redes sociales. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Si se puede, mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.